Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Soy la doctora Santa Ceballos. Actualmente me encuentro como directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles en la Dirección General de Epidemiología. Seguramente ustedes saben que la Dirección General de Epidemiología es la instancia que en este momento se encuentra llevando a cabo o concentrando la mayor parte de la información que tenemos en torno a la pandemia de COVID. De igual forma, la Dirección General de Epidemiología maneja diferentes áreas o diferentes direcciones, dentro de las cuales se encuentra la dirección que yo en este momento pues me encargo, soy gerente de ella, y en la cual tenemos diversas enfermedades que le hacemos vigilancia, como son las enfermedades transmitidas por vector, lo que es dengue, zika, CHIC, también tenemos rickettsiosis, tenemos todas las enfermedades prevenibles por vacunación, dentro de las que se encuentra el sarampión, la difteria, la tosferina, la rubiola, el tétanos neonatal. Manejamos también en esta dirección todo lo que es VIH, sífilis congénita, tuberculosis, lepra, enfermedades diarreicas, cólera. Entonces, es una dirección muy activa. Seguramente ahora ya están imaginando un sinfín de patologías que existen no solamente en nuestro país, sino en el mundo, y que bueno, la Dirección General de Epidemiología, a través de esta instancia, que es el área de enfermedades transmisibles, le da seguimiento para poder darle parte a todos ustedes y al país a través del boletín epidemiológico que se encuentra en la página de la Dirección General de Epidemiología y que ustedes pueden consultar. Entonces, yo quisiera en esta ocasión pues agradecerles el espacio y decirles que estuvimos dando un puntual seguimiento sobre toda la parte de la información que aparecía en los diversos medios con respecto a: tenemos casos de sarampión, hay casos de sarampión en México, ¿quién está haciendo algo? Se les olvida que hay sarampión porque están llevando a cabo únicamente vigilancia de COVID. Yo quiero decirles que en las instancias que nosotros representamos, obviamente la Dirección General de Epidemiología, pero también tenemos otras instancias, habemos otros grupos de personas, con lo cual también quiero agradecer ampliamente el equipo de trabajo que represento, que independientemente de que sí estamos muy pendientes de COVID y que estamos todos pues echándole todas las ganas, ¿verdad?, también nos encargamos de no descuidar el resto de las patologías que requieren de nuestra vigilancia epidemiológica. Y una de ellas es el sarampión. ¿Qué es el sarampión? El sarampión es una enfermedad viral. Esto es un primer mensaje con el que quiero abrir la presentación, porque creo que es importante para la población. El sarampión es una enfermedad viral que aparte es prevenible por una vacuna que el día de hoy existe y que la doctora Miriam Veras nos explicará más adelante quiénes son los grupos que se deben de vacunar y todo lo que es en torno a la vacunación. Pero específicamente hablando de vigilancia epidemiológica, sabemos pues que esta enfermedad es prevenible por vacunación y así nosotros la vigilamos. ¿Cómo se transmite el sarampión?, dirán en casa. El sarampión se transmite también por vía aérea, mediante gotitas de flush, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros cantamos, cuando nosotros tosemos o cuando nosotros estornudamos. Entonces, si nos ponemos a pensar en COVID, hay algunas similitudes. Vamos a tratar de ver algunas similitudes y algunas diferencias con la enfermedad y poner en contexto, como bien lo dijo el doctor Gatell, ¿por qué una sí es posible contenerla o controlarla y por qué la otra nos está haciendo un poco más difícil? ¿Sí? ¿Cuáles son los retos a los que nos encontramos como país, pero también como mundo ante esta nueva enfermedad? Ya dijimos entonces pues qué es el sarampión y cómo se transmite. Lo otro que es importante que la población sepa, que todos nosotros conozcamos, es quiénes son los grupos vulnerables. Sobre todo los extremos de la vida, los más pequeños y los más grandes en cuanto a la edad, es decir, si tenemos niños en casa, niños y niñas, ellos son nuestro principal grupo vulnerable, pero también las personas que ya pasan de 60 a 65 años también son nuestros grupos vulnerables y sobre ellos tenemos que tener especial atención cuando tengamos manifestaciones clínicas. Siguiente, por favor.
¿Cuáles son los síntomas del sarampión? Yo que estoy en mi casa, que me estoy resguardando, o yo que tuve que salir y que regreso, ¿cuáles son los síntomas que a mí me deben de llamar la atención? Bueno, el sarampión, como bien lo dijo el doctor José Luis Salomía, es una enfermedad que nosotros la catalogamos como enfermedad febril exantemática. Esto quiere decir que da fiebre y da exantema. ¿Qué es exantema?, dirá la gente. El exantema es la presencia de ronchitas o manchitas que se dan en el cuerpo de la persona que está enferma. El sarampión tiene una característica que es que esta sintomatología de exantema, estas ronchitas, van a empezar en la cara y van a recorrer el resto del cuerpo. ¿Qué otra cosa puedo identificar? Puedo identificar, vamos a poner ejemplos sobre todo en los menores, pues que mi niño o mi niña se talla mucho los ojitos, que le lloran, que los tiene rojos, nosotros lo conocemos como coriza, pero también pudiera decir la mamá o el papá, parece que va a iniciar con una gripita o con un cuadro catarral. Entonces, fiebre, manchitas, coriza, es decir, ardor de ojos o dolor de ojitos. ¿Y qué otra cosa puede presentar? Tos. ¿Qué parece? Esta sintomatología, ¿a qué nos recuerda? A otra patología que tenemos muy presente hoy en día. Entonces es importante que si nosotros identificamos esta sintomatología en casa, pensemos en sarampión y que se solicite atención. ¿Por qué debo yo de solicitar atención? Porque hay complicaciones de la enfermedad. ¿Qué tipo de complicaciones? La neumonía, es decir, la dificultad respiratoria, y ya nos hace otra alarma de que yo he escuchado esa sintomatología antes. ¿En dónde? En COVID. Un menor puede presentar dificultad respiratoria, puede presentar neumonía, que es una complicación grave, la vamos a ver con tiraje intercostal, o que el niño respira y se le ven las costillitas como a los pescaditos, ¿no? Aleteo nasal, o su boquita puede estar más azul, más oscura. Entonces esto me tiene que hacer pensar en un dato de alarma. Podemos tener infección de los oídos, podemos también tener diarrea grave, los niños se deshidratan, los niños y las niñas se deshidratan rápidamente, es una complicación del sarampión. Y finalmente, una de las complicaciones más graves es la inflamación del cerebro o encefalitis. Estas complicaciones es importante identificar estos signos de alarma porque nos pueden llevar a la muerte del menor o de la persona que tiene sarampión. ¿Cómo se hace el diagnóstico de sarampión? Una vez que yo desde casa identifiqué cierta sintomatología, tengo fiebre o el niño tiene fiebre, la niña se siente mal, tiene tos, tiene esta coriza, acudo a un servicio de salud y es el personal médico quien realiza el diagnóstico de sarampión. Es decir, alguien de mi comunidad me pudiera decir que tal vez sea sarampión, pero para que yo pueda estar seguro que tengo ese diagnóstico, yo tengo que acudir a una unidad de salud y en esa unidad de salud me tienen que hacer un interrogatorio, me tienen que preguntar todo lo referente a mis signos y síntomas, cuándo empezaron, qué se dio primero, qué se dio después, antecedentes de viaje, viajé a algún lugar dentro del país, fuera del país, recibí alguna visita, vino algún pariente, algún amigo del extranjero, ya sea de otro país o dentro del mismo país de otra entidad. Todo eso es importante. ¿Por qué? Porque este año nosotros en México tuvimos un brote de sarampión, un brote que les voy a presentar. Y si no hubiera sarampión en México, como no lo hay y como no lo había, entonces yo tengo que estar muy alerta de todas estas, de toda esta información y de todos estos datos para que mi médico pueda pensar en sarampión. Una vez que mi médico piensa en sarampión, me tiene que tomar dos pruebas. Una es una prueba de sangre y la otra es una prueba que se hace a nivel nasofaringeo, mi nariz o mi faringe. Tenemos de 0 a 5 días para tomar una prueba, por ejemplo, la de exudado faríngeo, la que es en la nariz o en la faringe, a partir de que la persona, el niño, presentó las manchitas. Esto es bien importante. Si yo me quedo en casa y estoy esperando y puede ser sarampión y se pasan esos 5 días, hacer mi diagnóstico puede ser un poco más complejo.
pero no es imposible. Si yo ya pasé de esos 5 días de la sintomatología, me tomarán una muestra de sangre y tendré de 0 a 35 días para que tomen esa muestra de sangre y busquen ese virus ahí presente, ¿sí? Entonces, lo ideal es, ante la duda, no hay duda, acudo a solicitar atención médica, siempre guardando mis medidas de sana distancia. En América, en el 2020, ha habido países que han presentado casos de sarampión. ¿Qué países han presentado casos de sarampión? Y es importante que nosotros lo mencionemos. Tenemos aquí representado con las banderas, ¿verdad?, los países que en el año 2020 se ha registrado que han presentado casos de sarampión. Podemos ver a Canadá con un caso, Estados Unidos 12, tenemos Brasil con casi 8,000 casos de sarampión en este año 2020, Argentina, Uruguay, Chile, y vemos también la bandera de México, Bolivia, perdón, también con 2 casos, y vemos la bandera de México. México tuvo 196 casos de sarampión en este brote que me permito presentarles. Sí. Muy bien, entonces hemos hablado un poco de qué es la Dirección General de Epidemiología, hablamos un poco de la Dirección de Enfermedades Transmisibles, vamos a hablar de sarampión y que detectamos un brote. Pero ¿cómo se detecta un brote? ¿Cómo sabemos que hay casos de sarampión en México? Contamos con un sistema de vigilancia especial para las enfermedades febriles exantemáticas. Y dentro de este sistema existen algunos pasos a seguir para que todas las unidades de salud nos den estas alarmas, estas alertas o nos prendan estos foquitos rojos. Entonces, a través de todas las unidades de salud, que son los centros médicos, pueden ser hospitales donde nosotros vamos a solicitar atención de salud. Abro paréntesis, en México tenemos más de 25,000 unidades médicas que prestan atención y todas estas unidades forman parte del Sistema Nacional de Salud. A través de ellas se capta la información que las personas, cuando van a solicitar atención y dicen los síntomas que ya les mencioné, que son compatibles con una enfermedad febril exantemática y que puede ser sarampión, se toman y entonces se hace el llenado de un formato único, es un formato implementado en todo el país de manera homogénea, en el cual yo recabo la sintomatología y toda la información de interés epidemiológico de ese paciente que puede tener sarampión. Incluso al momento de tomar sus pruebas para diagnóstico, en ese mismo formato yo lo vacío. Entonces, es importante que se los mencione porque lo que sucede en Chihuahua, en Sonora, en Oaxaca, en Tamaulipas, pasa por ese formato único y nos llega finalmente a nosotros en la Dirección General de Epidemiología para dar paso a la investigación con la colaboración entre DGE y CENSIA. De igual manera, se hace colaboración con otras instancias, ya sea a nivel estatal o a nivel jurisdiccional. Entonces, una vez que nosotros completamos este primer círculo de 3 pasos, se lleva a cabo lo que conocemos como notificación, que es el momento en el que una situación de salud pasa de la comunidad al conocimiento del sistema de salud en México. Vamos a entrar de lleno a lo que fue el brote de sarampión en México. Como ustedes saben, en la página de www.salud.gov.mx tenemos justo un apartado en el cual viene la información de importancia referente a sarampión. En México, el día 28 de febrero, se identifica en la Dirección General de Epidemiología el primer caso de sarampión en México. Este caso de sarampión se identifica en una menor de edad y a raíz de que nosotros tenemos este resultado positivo de laboratorio, es decir, recuerden que debemos de seguir el algoritmo completo. Una vez que nosotros tenemos un resultado positivo mediante un resultado que afortunadamente nos dan los colegas de INDRE, ustedes saben, es nuestro laboratorio de referencia aquí en México, nosotros iniciamos con este disparador y decimos, tenemos un caso confirmado,
tenemos un brote de sarampión, porque con un solo caso de sarampión ya podemos nosotros decir que tenemos un brote, porque es una enfermedad que ya no es endémica en México, es decir, ya en México no tenemos regularmente y no esperamos que haya casos de sarampión. Entonces, bueno, a partir de este momento, que es el 28 de febrero, que se identifica este primer caso, se llevan a cabo una serie de acciones y de actividades en conjunto con el CENSIA y con Promoción a la Salud para hacer la investigación, la identificación de todos los contactos y de todos los demás casos que derivaran de este primero, ¿no? Entonces, finalmente nosotros tuvimos una identificación de 196 casos confirmados de sarampión. Ustedes lo pueden consultar directamente en la página de epidemiología, ahí vienen los 196, viene el sexo, viene la edad, viene la colonia, etcétera, y hay alguna información que seguramente para ustedes es de relevancia. 3 de estos casos, 3 de estos 196 ocurrieron en personal de salud, personal que atendió a los pacientes que solicitaron la atención y que lamentablemente este personal no contaba con su antecedente vacunal. Entonces, vean, de estos 196 casos que nosotros tuvimos, la mayor cantidad de casos lo identificamos en un grupo de edad que son personas que tenían entre 20 y 39 años. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos por tasa de incidencia, recuerden que la tasa de incidencia es una medida que nos permite conocer, dependiendo de la proporción de los grupos, quién realmente está más afectado, independientemente de dónde se hayan presentado más casos. Identificamos entonces que el grupo más afectado son los menores de 1 año y el grupo de edad de 1 año. Recordemos entonces, la doctora Miriam nos explicará más adelante, recordemos entonces que nuestro esquema nacional de vacunación indica que la primera dosis de vacuna de sarampión se aplica al año. Por lo tanto, estos niños menores de 1 año no tenían la posibilidad de estar con una vacuna. Sin embargo, el resto de la población debería de haber contado con este antecedente vacunal para darles esta protección. Ahora, el 80% de estos 196 casos no contaba con antecedente vacunal, y esto es importante. ¿Por qué? Porque las vacunas previenen, ¿sí? La vacuna me protege. Este 80% de estos 196 casos no contaba con la vacuna. Y miren, ¿por qué también es importante ahora que estamos ante el contexto de la pandemia de COVID? Conforme a lo que conocemos de COVID, sabemos que una persona infectada, una persona enferma con la COVID-19 puede transmitir la enfermedad, según los estudios, hasta lo que conocemos el día de hoy, recordemos que seguimos aprendiendo de la enfermedad, de 2 a 3 personas. Veamos si en esta habitación nosotros fuéramos este grupo que podemos ver en el cuadro de abajo de color rojito, ¿verdad? Pues 3 personas estarían afectadas. Sin embargo, sarampión es de las enfermedades transmisibles más infectocontagiosas que hay. Una sola persona infectada puede infectar entre 12 y 18 personas más. Si nosotros, a quienes nos ven desde sus casas, pudieran ver este recinto, verían que somos aproximadamente 12 o 15 personas. Con una persona con sarampión, seguramente todos nosotros estaríamos en riesgo si no estuviéramos vacunados, y muchos de nosotros presentaríamos la enfermedad más adelante. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta, pues, que es una enfermedad que podemos prevenir mediante una vacuna y pues que tenemos el acceso en México. Veamos las curvas comparativas de lo que pasó con COVID y con sarampión. En sarampión tenemos el primer caso identificado, como les dije, fue el 28 de febrero. Sin embargo, haciendo la investigación, logramos identificar casos confirmados que iniciaban el exantema desde el 12 de febrero. El último caso de sarampión identificado en México por fecha de inicio de exantema fue el 31 de mayo. Y recordemos que el 1 de junio culmina nuestra Jornada Nacional de Sana Distancia. Entonces, al día de hoy, a casi deben de ser ya 100 días, 101 días
después del último caso identificado, no hemos identificado otro caso de sarampión, afortunadamente, en México. Entonces, veamos también la magnitud de la escala. Podemos ver que donde dice número de casos de sarampión, pues la escala es de 0 a 14. En el número de casos de COVID-19 tenemos una escala más grande, pero ustedes pueden ver el comportamiento de las curvas, ¿sí? En esta ocasión, tomando en cuenta el 31 de mayo, les pido una disculpa porque debía haber colocado la tabla roja adelante para que vieran que ya no hay más barritas en color rojo, es decir, ya no hubo más presencia de casos de sarampión. Y bueno, ¿cuáles son esas circunstancias que han permitido el control de este brote? Me voy a ir un poco más rápido. Dentro de las circunstancias que nos apoyaron a que este brote tuviera un control, ¿verdad? Y que fuera en un periodo corto, primero es que es una enfermedad altamente conocida. Nosotros tenemos muchas décadas viviendo con el virus de sarampión, tantas décadas que en el caso de nuestro país hemos logrado limitar la presencia de estos casos, teniendo ya antecedente de varios años sin presentar casos de sarampión, y los pocos que se han presentado, pues se ha llegado afortunadamente a identificar cuál fue esa fuente de esos casos y que esa fuente pues era externa, ¿no? Entonces, bueno, la enfermedad es conocida. Contamos con vacuna, hay estrategias específicas ya probadas e implementadas que están de manera constante en nuestro país para tratar la enfermedad. Contamos con un sistema de vigilancia eficaz y eficiente que tiene décadas funcionando en nuestro país, y nuestro personal de salud conoce la enfermedad, la puede identificar y sabe cómo tratarla para no llegar a las complicaciones. Los retos con la COVID-19 obviamente son diferentes porque esta es una enfermedad nueva, es una enfermedad que incluso nuestro sistema de vigilancia está aprendiendo de él, nuestro personal de salud va aprendiendo de la enfermedad. Entonces ese es un gran reto. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, ¿cuáles han sido las actividades que se realizaron desde la Dirección General de Epidemiología en coordinación tanto con la Dirección General de Promoción a la Salud como con CENSIA? También tuvimos participación de la Organización Panamericana de la Salud, a quien agradecemos ampliamente. Tuvimos muchísimas reuniones virtuales con expertos a nivel internacional que nos apoyaron y nos guiaron en cómo reforzar las estrategias que ya conocíamos. Tuvimos comunicación directa con los estados desde el momento que se identificó el primer caso. Realizamos la integración de grupos interdisciplinarios, ¿sí? Nos sentamos a la mesa con quienes estaban viviendo el brote y tratamos de apoyarlos lo más posible. Realizamos la capacitación de todo el personal de salud mediante Webex, mediante videos, mediante la realización de pósters, que también queremos agradecer a la dirección del doctor Ricardo Cortés, que ellos rápidamente nos dieron material de promoción a la salud que ustedes han visto que hemos estado en las redes sociales compartiendo, y eso también ayudó a llegar a la población. Realizamos la elaboración de productos diarios y semanales, los cuales son de acceso al público. Yo los invito a buscarlo en la página de la Dirección General de Epidemiología a través de www.salud.gov.mx. Y pues obviamente el fortalecimiento de la rectoría que tenemos hacia los estados, diciendo aquí estamos, qué necesitan, apoyando en el seguimiento y no dejando a nadie afuera y no dejando a nadie de lado. Y finalmente también tuvimos una sala situacional. Mucho se habla de las salas de situación para COVID. Nosotros en el caso de sarampión también hicimos una sala situacional virtual. Tuvimos cada semana una reunión con todos los integrantes hasta llegar a completar la información del brote y verificar que ya no había más casos en el país. De mi parte sería todo y les agradezco mucho la atención.